cada 3 bonaerenses, 2 votaron contra el ajuste. De cada 3 bonaerenses, 2 son oposición. Esa carta la escribí, la ratifico, y no solamente la sostengo hasta el 22 de octubre, sino que se la va a pedir la gente a la oposición después de octubre. Es de público y notorio que el oficialismo considera que lo importante son los últimos 14 días de campaña. Bueno, el primer acto de campaña fue ayer, donde junto con otras 13 personas, el juez Bonadío nos llama a indagatoria en pleno proceso electoral sobre un hecho que no es judiciable y, lo que es peor aún, sobre un hecho en el cual él tuvo participación como juez, y vaya a saber como que otra cosa más, y en el cual fuera apartado por encubrimiento de ese hecho. Que una vez que pasen las elecciones, el 22 de octubre, vamos a hacer una presentación ante Naciones Unidas sobre esta causa y este llamado a indagatoria. Porque esto no es solamente un hecho no judiciable, o sea, un acuerdo entre 2 países aprobado por el Congreso de la Nación. Esto es también un acto hecho en el marco de la Carta de Naciones Unidas. Yo estoy convencida que si lo de hoy, cuando apelamos a la unidad, es no solo un deseo, sino la comprensión de lo que está pasando, de lo que hay que hacer, y fundamentalmente del gran ajuste que se viene, yo creo que después va a ser la propia sociedad la que le imponga a las fuerzas políticas, por lo menos. Ya no va a ser solamente porque comprendemos nosotros o lo impulsamos nosotros. La sociedad lo va a demandar. Además de este deterioro de las garantías electorales, hay también un evidente deterioro de las libertades públicas. Personas que pierden su libertad, son privadas de su libertad, porque escriben un tuit o porque estaban cerca de una marcha o de una concentración. Y en los últimos días hemos visto también personas que son privadas de su libertad por besarse en una estación de trenes. Hay un creciente temor en la ciudadanía que no solamente se vincula a estas cuestiones, sino también, y uno lo puede percibir cuando recorre las localidades, los barrios. Siempre digo que es grave y peligroso que a los organismos de seguridad o a ciertos organismos le tengan miedo a la sociedad y no le tengan miedo a los delincuentes. Con tarifazo, con una inflación que no pueden detener y que ha comido el poder adquisitivo y, lo que es peor, las esperanzas de la gente. La gente no va al supermercado ya. Compren los almacenes de barrio. Si además de eso la mayoría de los discapacitados sigue sin cobrar su pensión, si se acabaron los programas de NETU, si se acabaron todos los programas de inclusión social, ¿cómo es posible que haya menos pobres? Es insoslayable también señalar el deterioro de la seguridad ciudadana, simbolizada en el caso de Santiago Maldonado. Santiago Maldonado, un joven tatuador que desapareció luego de un operativo ordenado por un juez y llevado a cabo por una fuerza de seguridad, en este caso la Gendarmería Nacional, sin tener aún noticias. Y tal vez lo grave es la reacción del Estado y sus distintos organismos frente a un hecho de esta naturaleza. Hay temas que son opinables. Por supuesto, si hablamos de economía, en general de política, pero nada de lo que aquí ha dicho en esta conferencia de prensa se puede discutir, son verdades de apuño. Lo que está sucediendo en materia político-judicial es una de las vergüenzas más grandes que uno haya podido imaginar que se darían en la vida de un país. Tambalea
el Estado de Derecho y tambalea también la razón de la política, cuando la política funciona no para la gente, sino a nombre de las corporaciones, particularmente la corporación mediática. No hay nada, doctor Darío Villarruel, querido Iván, que haya posibilidades de desmentir en el recorrido que ha hecho la expresidenta. Bueno, Víctor Hugo, lo decíamos ayer nosotros. Hicimos un comentario respecto de la citación indagatoria de Claudio Bonadío y la falta de Estado de Derecho, el tema de la violación del principio de inocencia, un montón de cuestiones y lo más importante y más grave para mí, la utilización mediática, aprovechando la pobre inocencia de la gente que no conoce de derecho, de ponerle todos los días en los diarios, en los medios de comunicación, tapas vinculadas a indagatorias, procesamientos, embargos, inhibiciones, prohibición de salida del país. Yo le cuento a la gente que no es común que un juez dictamine, después de llamar a una indagatoria, que esa persona que todavía no declaró y que todavía no fue procesada, se le prohibía la salida del país. ¿Por qué? Porque si tiene que salir del país, tiene que pedir autorización. O sea, son bombas de humo que se tiran para confundir a la gente. Espero que usted no se confunda. Más allá de cualquier ideología, no se deje confundir, porque el Estado de Derecho es para todo y un día le puede tocar a usted. Ese es el problema. Además, la personalidad de Bonadío invita a un fuerte rechazo. Bonadío es un hombre acusado por Nisman, sí, ahora toma la causa de Nisman, la ridícula causa de Nisman, y la quiere hacer jugar contra la presidenta. Vos sabés, contalo vos, Iván, por qué Nisman denunció a Bonadío. Estaba viendo acá, Víctor Hugo, la carátula de la causa, no sé si se llega a ver, si no lo mostramos en otro momento, que publicaba una serie de letrados en las redes sociales sobre la denuncia de Alberto Nisman contra Claudio Bonadío, Jorge Palacios, Maximiliano y Carlos Corach. En su momento el delito era acción pública y el querellante era Natalio Alberto Nisman. En esta denuncia que le hacía el ex fiscal ad hoc de la causa AMIA, lo que decía frente a los antes mencionados era que, entre otras cosas, Víctor Hugo, le leo una parte, en el mencionado archivo adjunto enviado a mi casilla de correo se realiza una reseña de las relaciones que vinculan a Jorge Palacios con Claudio Bonadío y con Carlos y Maximiliano Corach. El Fino Palacios. Exacto. Claudio Bonadío. Y asimismo se resalta en particular inquina que los dos primeros tendrían para comiaccionar como fiscal en la investigación contra el atentado a la sede de la AMIA y las distintas irregularidades que de allí se derivaron. Permitime insistir, Sí, esto lo dice Nisman de Bonadío. ¿Y de qué lo acusa Nisman a Bonadío? ¿Qué era lo que quería Bonadío? Dice, recibió una denuncia anónima que también se denunciaba haber sido remitida a otros destinatarios, entre ellos el propio fiscal Nisman, en donde el emisor hacía saber que había participado en reuniones junto con el juez Galeano, Bonadío y otras personas vinculadas al caso, en donde se ponían las quejas de los interlocutores respecto a una supuesta traición por parte del fiscal Nisman, que los llevaba a ellos a ser acusados y sometidos a proceso, y aquí termina Víctor Hugo, y que en alguna de esas reuniones se había hablado la posibilidad de atentar contra la vida del fiscal Nisman. Pero además Bonadío fue sacado de la causa, es decir, por inútil. Recusado. Recusado en la causa. Sí, en la causa de Nisman. Hay que tener tupé, hay que ser caradura, hay que ser un cachafazo, un desfachatado, para proceder como lo hace Bonadío. Pero ya no contra la expresidenta, en la vida común y corriente. Tipo que fue denunciado por Nisman, que desconfiaba que Bonadío estaba tramando matarlo. Ni más ni menos, y que ahora se pone el ropaje de héroe que le atribuyeron a el pobre Nisman al cabo de una labor que es históricamente una inutilidad como pocas veces se vio en el mundo jurídico. Bonadío es un ser muy peligroso, está haciendo añicos el Estado de Derecho y también la propia democracia. Darío, es muy pero muy grave. Yo quiero invitarlos, antes de las consideraciones finales, a ver un video que hoy presentó Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ver en una parte, por lo menos, pero lo tienen que buscar en las redes, porque este video es un documento excepcional para que ustedes sepan dónde está parada la verdad en este tema. El 18 de julio de 1994, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, se produce el atentado a la AMIA en la ciudad de Buenos Aires. El saldo, 85 muertos y 300 heridos.
23 años después, el juez Claudio Bonadío, como parte de la persecución política, mediática y judicial impulsada por el presidente Macri, acusa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y a otros funcionarios por traición a la patria y encubrimiento por la firma del memorándum con el país acusado, Irán. ¿Dónde estaba el acusador y los acusados el día del atentado? Cristina Fernández de Kirchner era diputada provincial en Santa Cruz. Héctor Timerman, un periodista que vivía en el exterior. Claudio Bonadío era el subsecretario de Asuntos Legales del gobierno de Carlos Menem y respondía a Carlos Corach. Algunos días antes cambió de oficina. Lo nombraron juez federal en Comodoro Pi. Junto a Menem y Corach serían denunciados años después por encubrimiento de la investigación del atentado. Un año y medio después del atentado, Cristina Fernández de Kirchner asume como senadora nacional y en 1996 integra la Comisión de Seguimiento del caso. En el año 2001, denuncia desde esa comisión las irregularidades en la investigación a cargo del juez Galeano, acusado de pagar $400.000 al falso testigo Carlos Tejeldín para desviar la investigación. Actualmente se está desarrollando el verdadero juicio por encubrimiento, con nula cobertura mediática e intencionalmente tapado por las actuales denuncias del juez Bonadío, en el cual se encuentran imputados Carlos Menem, Fino Palacios, Hugo Anzorregui, Juan José Galeano, Rubén Beraja y Carlos Tejeldín, entre otros. Galeano comparte orígenes con Bonadío. Llegaron a Comodoro Pi de la mano de la tristemente célebre servilleta de Corach. Cabrera dijo que no la tenía, pero nosotros la conseguimos. ¿Se ve el nombre de los jueces ahí? ¿Eh? Están prolijitos, ¿no? Se ve que lo escribió con tiempo. Bonadío fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por no querer investigar a Menem, Corach, Elfino Palacios y Juan José Galeano por el encubrimiento a la AMIA. Bonadío es lo que yo me permito llamar, esto va muy por mi cuenta, no involucra al canal ni a nadie. Bonadío es un sinvergüenza, pero además muy peligroso. Este hombre mató a 2 personas que supuestamente lo asaltaron, una de las cuales murió por balazos en la espalda. Y el mundo siguió andando. Está muy acostumbrado a cualquier barrabasada que mientras juega para el lado del poder, jugaba en los tiempos de Menem, con Corach, etcétera, tenía amplia protección, no sirvió para nada en la causa Nisman, lo recusaron, lo echaron. Pero además fue denunciado por Nisman y ahora es capaz de tomar esta denuncia y hacerla jugar políticamente, en un grado de complicidad con el gobierno actual y con los medios de comunicación mafiosos de Mañeto, que no puede considerarse una verdadera troika de mafias que se dan la mano para alterar la democracia, que esto es lo que debemos pensar. ¿Por qué lo hacen? Para adulterar, para intoxicar la democracia, para que no funcione. Esto es democracia de baja intensidad, porque esta gente, Bonadío, los medios de comunicación mafiosos y el gobierno, están llegando cotidianamente al 95% de la gente con el volumen de información que en un país muy desparejo en esa materia ellos pueden volcar. Y enloquecen a la gente, le hacen creer todo lo contrario. Si usted vuelve a mirar el video, y hágalo, es una responsabilidad que tenemos como ciudadano, va a tener 1000 lugares donde encontrarlo. Por ejemplo, en el Destape, yo lo pude ver, para decirle un lugar donde lo tiene. Es responsabilidad suya verlo, difundirlo, mandárselo a los amigos, por lo menos, para que transiten permanentemente por un mundo de inexactitudes que le hacen cambiar la cabeza a la gente. Y la cabeza así de la gente no le permite pensar en términos verdaderamente democráticos, no le permite discutir políticas públicas, no le permite discutir cuántos jubilados puede tener el país, cuántos niños pueden estar en la asignación universal por hijo, cuánto baja o sube la mortalidad infantil. No le permite discutir sobre la salud, sobre la educación, porque está entretenido discutiendo permanentemente sobre factores como los de la corrupción, representados en juicios como este, que no tiene ni pies ni cabeza, del que ya dijeron en su momento, cuando lo presentó Nisman, los juristas más importantes del país, a la izquierda y a la derecha del espectro político, que era una vergüenza, que no había delito, que no había absolutamente nada para que esto pudiese prosperar. Lo invito a que mire el video que nosotros por tiempos televisivos quizás no compartimos íntegramente con ustedes, porque además ya se vio en C5N. Pero hay que trabajar de ciudadano también,
Hay que hacerlo. No solamente el trabajo de todo esto tiene que ver con los periodistas. Un toque final de ambos. Sí, un datito, Víctor Hugo. El 22 de febrero del 2013 se aprobó el memorándum de entendimiento con la República Islámica del Irán. Fueron 39 votos a 31 en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores. Es decir, pasó por el Congreso de la Nación. Cristina habló de las listas negras que el presidente, en palabras de la expresidenta, quería hacer desaparecer a la gente de esas listas. Dijo que ella encabezaba esa lista del presidente. Y después, una cuestión última que tiene que ver con lo político. Le preguntaron por la unidad del peronismo a Cristina Fernández de Kirchner. Dijo, va a ser una cuestión más que lo va a reclamar la gente que los dirigentes. Hoy lo que tiene que entender, me parece, los gobernadores, los sindicalistas u otros dirigentes del Partido Justicialista es que hoy hacer anti-kirchnerismo para el gobierno es la manera más inteligente de hacer antiperonismo. Una línea sobre Claudio Bonadío, más de 50 pedidos de juicio político en el Consejo de la Magistratura. Un camarista me dijo una vez, no lo voy a nombrar, ante tanto pedido de juicio político, ante tantas recusaciones, ante tantos sogazos, como se dice cuando la Cámara le pega un sogazo al juez de primera instancia porque actuó mal, me dijo algo así como, ¿qué quiere que haga? Es un cuadro político indomable. ¿Quiere que lo envuelva en la más profunda melancolía por un ratito antes de ir a Pablo Kaplan con el próximo tema? Hoy se cumplen 8 años, digo bien, sí, 8 años de la votación de la Ley de Medios. 10 de octubre del 2009. Teníamos Ley de Medios. Esto iba a jugar a favor de la democracia. Fue tan floja la democracia que hoy día tenemos a los que tenían que dividir un poco, repartir un poco los megáfonos con el megáfono más potente que en términos comparativos existe en el